Ok, ahora vamos a crear este controlador en primera persona, la cual como pueden ver tiene la animación de una mano abajo a la derecha. Y bueno, voy a mostrarles cómo crear esto y también poder crear cualquier animación que ustedes quieran para sus manos, ya sea crear la animación para golpear, que sea un puño lanzándose o lo que sea que quieran animar para que se vea en cualquier momento. En este primer video vamos a crear el movimiento y el controlador del movimiento para este personaje en primera persona, o sea, el caminar, correr y brincar. Así que vamos a ello. Ok, vamos a empezar creando un empty. En esta parte de aquí le damos clic derecho y creamos empty. Este va a ser el player. Le ponemos como tal player y bueno, nada más sería posicionarlo en un buen lugar para comenzar. Voy a poner aquí y a ese le vamos a agregar un character controller, ya que vamos a estar creando este controlador del personaje con un character controller. Las especificaciones del character controller yo se los voy a poner de una vez. En la skin widget le voy a poner lo más bajo posible. En esta parte de aquí, el centro yo se lo voy a poner en 9. Y el radio de, bueno, a ver, está acá abajo. Voy a ponerlo más para arriba. Me dio un fallo de perspectiva, pensé que estaba más cerca. Aquí está la esfera. Ok, entonces el centro es lo que lo moví y también voy a ponerle un radio de 4. No, de 3 no, de 4. Y una altura te voy a poner de 1.8. Ok, esta van a ser la colisión que va a tener mi jugador en primera persona. Así que lo dejo por aquí. Voy a agregar de una vez un player input, que es con el que voy a estar trabajando para los controles, el cual, por si no saben cómo agregar un player input, va a ser en Windows, Package Manager. Vamos a la parte de In Project y buscamos aquí Input System. Entonces una vez que tenemos este, lo instalamos y listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una carpeta en esta parte. Yo tengo ya preparada una carpeta dentro de mis assets que le puse FP Controller, el cual significa First Person Controller. Aquí lo que le voy a poner es Body, el cual esta carpeta va a representar la skin que voy a tener del personaje en primera persona, o sea, las manos. Voy a crear otra carpeta y en esta otra carpeta lo que voy a tener va a ser los scripts y una carpeta más, bueno, que en mi caso no la voy a poner, pero va a ser similar a esta otra carpeta que tengo aquí. Ok, aquí lo que vamos a hacer en su caso debería de ser de crear, se van hasta la parte de abajo y buscan la opción de Input Action. Y como pueden ver aquí les agrega un Input Action. A mí me lo agregó, yo le puse de nombre Player Controls. Una vez que lo abren creo un mapa de acciones que le puse Player y aquí algunas modificaciones. Yo le puse un Move, el cual le puse de tipo de valor un vector 2. Entonces le agrego un vector 2 y le puse las siguientes, la W, la S, la A, la D. Con esto voy a estar leyendo la entrada de datos del teclado para mover. Creo otro igual, que es un value, o sea, aquí se agregan y le pongo en vez de opción de button, le puse value y luego que sea de tipo de vector 2. Entonces, así es como lo agregué y esta opción lo puse como delta mouse. En esta parte de buscar, ahí fue donde lo busqué y esto es básicamente la lectura del mouse. Entonces, con esto leemos el movimiento, con esto leemos el mouse y los demás solamente son simples botones, el cual es el espacio para brincar, otra acción que es de correr, el cual al pulsar Shift va a ser para correr. Agregué una acción más, las cuales puse left click para capturar el botón izquierdo del mouse, el derecho también y el escape. Entonces cuando le pulso escape también lo capturé y le llamé escape. Una vez teniendo esto, volvemos a donde nos quedamos. Si no lo tienen, yo les recomendaría algo como crear carpeta nueva y que sea llamada controles o algo así. El siguiente punto de aquí sería arrastrar ese input action que creamos, el cual yo simplemente lo voy a seleccionar de esta parte y ya lo tengo aquí registrado. Partes que vamos a necesitar posteriormente, el cual son empties. Vamos a seleccionar el player que tenemos, vamos a darle clic derecho y crear empty. A este empty le vamos a poner la posición. Este empty va a ser la posición donde va a estar la cámara. Entonces la cámara va a buscar esta posición cuando esté creada. A este le voy a poner FPC Position, entonces que es una abreviatura la cual significa First Person Camera Position. Ok, esta cámara como pueden ver
esto es el player y esta es la posición en la que va a estar la cámara. Como pueden ver, está hasta abajo. Yo pues nada más la voy a subir. Aquí pueden ver el player y bueno, yo lo voy a poner de hecho a una altura de 1.55 para que esté muy cerca a la cabeza. De hecho, si quieren ver los dos al mismo tiempo, podrían simplemente seleccionar el player y con control seleccionar el first person position. Como pueden ver, es este empty que está aquí. Aquí es donde se va a posicionar la cámara. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otro empty, que este otro empty va a ser el encargado de revisar la colisión que va a tener nuestro jugador con el suelo. A este le voy a poner de nombre ground check, como revisar si está en el suelo, ¿no? Este lo voy a poner ligeramente más abajo del personaje. Como pueden ver, este es el personaje, está en el suelo, está en los pies. Sin embargo, lo voy a poner un ligeramente más abajo. Entonces, como está en posición 0, le pongo menos 0.02, por ejemplo, y se baja muy poco. Bueno, estos más adelante van a servir ahorita en el código, los vamos creando de una vez. Y por último vamos a crear una cámara. Si ya tienen una, pues simplemente es arrastrarla. Yo no tenía ninguna, así que la creo y le voy a poner First Person Camera. Entonces queda de esta manera. Y vamos a empezar con el código. Vamos a la opción de Script. En este script voy a crear un nuevo script, C# Script, y le voy a poner First Person Camera Controller. Va a quedar con esta abreviatura FPC, el cual es la abreviación de First Person Camera y después controller. El segundo y último script que vamos a utilizar de momento va a ser C# Script nuevo y el cual le voy a poner FPP Controller, el cual es la abreviatura de First Person Player Controller. Es un nombre un poco largo si no lo abrevio, así que lo abrevio bastante. Vamos a seleccionar el player y vamos a poner el First Person Player Controller en esta parte y vamos a abrirlo. Vamos a trabajar con el código y yo principalmente ya tengo unas variables creadas para no perder tanto tiempo, la cual son estas. Tengo un problema aquí para necesito importar una librería y el cual lo voy a hacer de esta manera. Listo, queda importada. Y bueno, como pueden ver, tengo algunas variables de referencia, el cual son los controles, la cámara y el character controller. También esta está comentada porque vamos a utilizarla en el siguiente video, el cual vamos a implementar las manos y las vamos a mover. Vamos a crear una animación con las manos para que se vea cuando estamos caminando o simplemente en idle. Así que de momento la comento. Quedan las estadísticas del personaje, la velocidad de caminar, de correr, la altura de salto que va a hacer. Y las demás variables pues son un poco simple de descifrar. También quedan, por último, creo que esta debería de mencionarles que estas variables de aquí van a ser utilizadas simplemente para la colisión del personaje con el suelo, pero lo vamos a hacer eso al final del video. Lo último que vamos a modificar del código va a ser la utilización de estas variables. De momento vamos a utilizar un simple método que de hecho lo vamos a hacer de una vez, no hay problema, que tengo una variable para revisar si está en el suelo, que es esta, que va a ser isGrounded, es igual a characterController.isGrounded. Entonces, con esta variable revisamos si está en el suelo o no está en el suelo. Sin embargo, vamos a hacerlo más preciso con estas variables de aquí. Pero si no les interesan, pueden simplemente borrar estas variables, saltarse el último paso del video y quedarse con esta simple solución. Entonces, yo voy a eliminar este comentario y empezamos. Voy a inicializar las variables. Las primeras son player controls y camera transform no lo voy a inicializar porque va a ser un hijo, y character controller sí lo voy a inicializar. Estas dos variables están en el componente, así que usamos un simple get component. Player control es igual a get component de un player input, y lo mismo con character controller, es igual get component del character controller. Estas son las únicas referencias que vamos a estar inicializando. Otra también que vamos a tener que empezar es la velocidad. La velocidad inicial del personaje va a ser igual a la velocidad de caminar. En el método update, lo primero que hacemos es capturar la velocidad de si está en el suelo, y también vamos a solucionar uno de los problemas que se crean con la velocidad de caída.
La velocidad de gravedad que le aplica al personaje no es suficiente porque hay momentos en los que está en una pendiente y cuando cae sin siquiera brincar, cae de golpe y se le aplica mucha velocidad. Así que con esto se soluciona ese pequeño detalle, el cual es con un if si está en el suelo y velocity.y es menor a 0, entonces le vamos a aplicar una fuerza, la cual va a ser velocity.y va a ser igual a menos 2f. Entonces, con este pequeño código, con estas pequeñas líneas, lo solucionamos. De hecho, esto se puede acortar de la siguiente manera. Podemos cortar esto de aquí y ponerlo acá. Y bueno, eliminamos esto de aquí y bueno, así nada más queda una simple línea y listo. Lo siguiente lo vamos a trabajar con métodos. El primer método que vamos a utilizar es move. Aquí con este método voy a estar moviendo al personaje, así que vamos allá, voy a generar el método y en este método lo que vamos a hacer es capturar primeramente que nada la entrada de datos y esto lo hacemos con un vector 2 con el input system, o sea los controles que creamos. Esto es con un vector 2, vamos a ponerle de nombre "move HV", así como horizontal y vertical. Entonces para capturar la entrada de datos va a ser de esta manera, igual a player controls, que es la variable que tenemos para referenciar a esto, punto actions, y esto con corchetes, el nombre de la acción que queremos capturar, la cual se llama move, y le ponemos punto read value, el cual va a ser un vector 2. De esta manera capturamos la entrada de datos. Ahora vamos a hacer la dirección a la cual se va a mover el personaje. Esto lo hacemos con un vector 3, el cual le vamos a llamar move porque va a ser la variable con la cual se va a mover el personaje. Entonces, esta va a ser igual a camera transform. ¿Por qué camera transform? Porque se va a mover con respecto a la cámara. Punto right por guión bajo move horizontal vertical punto x más camera transform punto forward y lo adjuntamos a la entrada de datos en punto y. Ok, ya tenemos capturada la dirección a la cual se va a mover el personaje. Vamos a hacer que no tenga problemas con el movimiento horizontal, así que vamos con eso lo hacemos con move.y igual a 0f. Ok, para evitar problemas futuros. Y este mismo movimiento lo vamos a normalizar. Entonces, estas tres simples líneas de códigos creamos el movimiento. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la velocidad a la cual se va a mover el personaje. Y para esto lo voy a hacer con un ternario, el cual sería speed, la velocidad a la cual se va a mover el personaje, va a ser igual a player controls.actions, entre paréntesis el nombre de la acción, la cual le puse run, para simbolizar que está corriendo o que va a correr, que es el shift.isInProgress. Entonces con esto tenemos que la velocidad de speed, dependiendo de que si está siendo presionada, va a ser igual a run speed. De lo contrario, va a ser igual a walk speed. Y listo, con esta simple línea de código tenemos la velocidad del personaje y ahora movemos al personaje con el character controller.move y le aplicamos el movimiento, lo multiplicamos por la velocidad a la cual se va a mover y por último por time.deltaTime. Y listo, con esto mismo ya tenemos el movimiento del personaje. Ahora nada más podríamos dejarlo así simplemente y ya se va a mover el personaje. Pero lo que vamos a hacer es de una vez hacerle una opción de brincar, así que voy a crear un nuevo método, el cual le voy a poner jump y voy a crearlo con un private void jump. Este método va a ser bastante simple. De hecho, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el controlador en tercera persona, el cual va a ser este código, solamente es para hacer que brinque. O sea, si presionamos en la tecla de brincar y está en el suelo, entonces se le aplica una velocidad para que brinque y básicamente con esto brinca. Aplicamos de esta misma manera la gravedad y listo. De esta forma es la que vamos a utilizar para estar brincando. Vamos a guardar y vamos a ver qué tal en Unity. Ok, estando en Unity vamos a seleccionar el player y estas variables de hecho no las voy a inicializar porque no es necesario. Al menos no voy a inicializarlas de momento. Ground check sí es necesario de inicializarla, pero como pueden ver en el código no hemos utilizado ninguna de estas variables, al menos hasta ahora. Pero lo voy a hacer de una vez. El ground check lo voy a poner acá y de momento la layer se queda en nothing. Vamos a posicionar la cámara. Esta cámara la vamos a tener que posicionar manualmente de momento porque a pesar de que les dije que iba a estar a esta posición, esto lo vamos a hacer cuando creemos el script de First Person Camera Controller. Así que de momento lo ponemos manual, no pasa nada y le damos play y aquí
está saliendo un problema que dice que la variable, ok, aquí ya se fue, ah, es pierda. En el script de player que acabamos de crear, dije que no era necesario, pero sí es necesario la variable de la cámara. Había olvidado que esta no se inicializó, nada más inicializamos la de player controls y la de character controller. Pero bueno, ya la ponemos y listo. Ahora, como podemos ver, funciona perfectamente. El personaje se mueve conforme a la cámara, conforme a donde está mirando la cámara, solo que no podemos mover la cámara. Eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo de esta serie. Va a constar de 3 capítulos. El primero es para crear el movimiento, el segundo la cámara y el tercero vamos a implementar la skin de movimiento y animaciones. Para terminar el movimiento, quiero mencionarles que esto es totalmente personalizable. La variable de qué tan rápido caminas, si le subes más, pues camina más rápido, ¿no? Vaya. Entonces, velocidad de correr, que al pulsar Shift, pues podemos correr y también pusimos la opción de saltar, así que aquí lo tenemos. Ahora, por último voy a mencionar algo sobre Is Grounded, esta opción de que nos permite estar en el suelo. Entonces, como pueden ver, funciona bien, está en el suelo. Sin embargo, cuando baja escaleras, hay momentos donde deja de estar en el suelo. De hecho, podemos ver. Entonces es un pequeño problema que no sé resolverlo. Creo que no se puede resolver tan simplemente como modificar algo sobre el character control. Si es así, pueden dejármelo en los comentarios. Solo que yo no lo sé. Pero a la orilla también puede tener algunos tipos de problemas. De hecho, funciona bien a las orillas, pero bueno, también hay un pequeño problema ahí. La solución que he encontrado para este problema, vamos a First Person Player Controller. E insisto, si les interesa solamente lo que hemos hecho hasta ahora y el movimiento de si está en el suelo les interesa, con esta simple línea y el resultado está bien para ustedes, pueden dejarlos aquí, no hay problema. Yo voy a hacer lo siguiente. He creado un método en el cual voy a ponerlo hasta abajo. Lo voy a poner aquí y voy a pegarlo. De hecho, ya lo tengo preparado. El cual hace lo siguiente. Es un método booleano que regresa true o false básicamente. Entonces, si nosotros le ponemos como que is grounded es igual a y luego ponemos el método check ground status. Entonces, lo llamamos y listo. Con esta simple línea de código sabemos si está en el suelo o no. Pero, ¿qué es lo que hace el método? El método hace dos cosas principalmente. Para eso están las variables, ahora sí, estas variables de colisión. Estas variables se van a utilizar para este método. Esta primera variable, la de grounded check, es un transform. El transform que creamos que le pusimos menos 0.02, no sé si recuerdan. Grounded radius, ahorita voy a explicar este. Pero bueno, así en el comentario básicamente dice, es un radio de la esfera detectando el suelo. Y el layer mask es una layer básicamente que todos los componentes que sean en el suelo deben de llevar para saber si están en el suelo. Y un raycast con una distancia de tal. Este raycast lo voy a poner de hecho de 0.2. Este raycast se debe de modificar dependiendo del character controller o la colisión que tengan ustedes. Primero entra en un if, el cual crea una esfera con grounded check. Grounded check, recuerden que es el empty que creamos, que le pusimos menos 0.2. Entonces, con la posición esta, va a crear una esfera de radio, el radio que creamos con la variable anterior, y va a detectar si está sobre el ground. El ground es la layer, es la capa de que va a ser el suelo. Ahorita la vamos a configurar esa layer. Así que si entonces esta esfera hace colisión con el suelo, va a retornar true y aquí se termina el método. De lo contrario, va a generar un vector 3 con la dirección de 4 direcciones diferentes. Adelante, atrás, va a crear básicamente una esfera. Va a crear una dirección para... De hecho, aquí está el norte, sur, oeste y este. Entonces, va a crear unas raicas. Va a primero crear una esfera y con esto va a crear 4 raicas. Entonces, este vector 3 va a ser recorrido y cada colisión la vamos a guardar en direction y aquí es donde la vamos a tratar. De hecho, aquí tienen unos pequeños comentarios para que puedan revisarlo y al final, si no detecta nada, va a regresar false. De lo contrario, si uno de los raikas, de uno de estos 4 raikas, hace contacto con el suelo, entonces va a retornar true. Esto simplemente es, eso pueden quitárselo si no quieren, esto nada más para revisar y ver los raikas en el modo debug. Pero bueno, lo dejo así, ya lo tenemos listo. Vamos a ver, en el entorno de Unity lo único que tenemos son estas variables, la cual raycast length, como dije, yo le voy a poner 2 y esto depende de la configuración del radio de su character controller, por ejemplo, o de algún colisionador que tengan si lo quieren aplicar en otro colisionador.
El ground lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Vamos a crear una nueva layer en add layer y yo le puse ground a esta layer que creé. Entonces en ground vamos a seleccionar la palabra, la que creamos, que es ground, por ejemplo aquí. Y este ground, por ejemplo, tiene que poner en el suelo. Mi suelo, en este caso, está metido aquí dentro de este componente, el cual es model, así que lo selecciono y en el layer le pongo ground y sí, quiero que todos los hijos tengan el mismo layer, así que ya está configurado todo todo esto es configurado como suelo. Entonces queda de esta manera. El ground es check, es este el empty, que nada más es un componente con un valor de menos 0.02, que básicamente es el que está abajo, que este va a ser una esfera. Es como lo dije, esta es la esfera que va a crear. Entonces los raycast van a salir para allá, para la X también y para las otras dos direcciones. De hecho, para este lado y para este otro. Y si le damos play y me marca un error, estoy teniendo el mismo error. Voy a seleccionar player y tengo que seleccionar la cámara. First person camera, que es este. Y de una vez arrastro el input, que este no es necesario, pero bueno, solo para estarlo viendo en el inspector y así sea un poco más visual. Ok, estando aquí, ahora sí podemos revisar la variable de isGrounded. Como pueden ver, a ver, sube, todo bien, ¿no? Salto, me revisa bien, pero cuando bajo caminando, como puede ver en la anterior ocasión, tenía pequeños momentos en los que decía que no estaba en el suelo, así que de esta manera todo el momento me deja en el suelo. Y listo. Bueno, aquí cuando bajas corriendo, pues hay momentos en los que no estás en el suelo, así que si bajas corriendo es normal esto de que marque de esta manera. Pero si bajas caminando no debería de tener eso. Y también a esas orillas no debería de tener tanto problema, aunque no es perfecto el método, por supuesto. De hecho, si me pongo muy en la orilla, me marca bien, solo que también tiene unos pequeños detalles, como pueden ver ahí, pero es un detalle un poco muy forzado. Pero bueno, es la mejor solución que encontré de momento. Así que se lo comparto y listo. Entonces, esto sería todo de momento. Nos vemos en otra ocasión.